directamente para engañar. Y digo, ya lo sospechábamos. Si te pasan a Porky Pig, pues tú no crees que eso sea la verdad. Tú no puedes confundir a Porky, al conejo de la suerte con la realidad. Pues, en principio tampoco tendrías por qué confundir los noticieros que ellos te pasan con la realidad. Con mucha frecuencia tienen la misma carga de ficción y construyen realidades mediáticas con una facilidad impresionante. Por supuesto que también te manipulan titulares, ¿no? Por ejemplo, tú te encuentras con que ves un periódico en la calle que dice Hugo Chávez se volvió loco. Ya compras el periódico y hay una nota que dice Hugo Chávez se volvió loco de felicidad cuando le cantó. Pero la gente perdió en la calle, el titular se quedó con la idea de que Hugo Chávez se quedó loco. Y a partir de este bombardeo, sí se va creando un imaginario colectivo muy claro. De modo que nos encontramos con un montón de gente que ni ve televisión, ni ve la radio, de la cual le llegan por todos lados estas mismas campañas y está convencida de lo que dicen en la televisión y de lo que dicen en la radio. Y se vuelve un círculo como que se nutre a sí mismo, ¿no? Ya ves, la gente lo dice, es una cosa muy curiosa. Por supuesto, también tenemos que estos medios se censuran. La censura sigue existiendo. No existe como existía antes, donde había una oficina de censura que agarraba y te decía, tú no puedes decir esto, tú no puedes dar. Pero lo que sí hay es que los medios simplemente quitan de su espectro toda una serie de informaciones que no quieren dar. Y le pagan a los reporteros para que den información que sí quieren que se dé. En fin, existe la censura, existe la corrupción. Y otro mecanismo muy usado y que es muy eficaz es, por supuesto, el establecimiento de cortinas de humo, que es la vieja estrategia de que te robas una manzana y dices, ¡al ladrón, que agarran a ese señor que se fue corriendo por allá porque se llevó la manzana! Y te la llevas acá. No sé si ustedes recuerdan que cuando se dio la elección del 2006, de repente estaba el pleitazo aquí en Reforma, estaba Reforma llena, había un broncón terrible, unas marchas multitudinarias, la gente pedía voto por voto. Y la televisión, no sé si ustedes recuerdan, en aquellos momentos complicados para el país, sacó durante horas y horas y horas la historia de unos náufragos de Cihuatanejo que habían aparecido en Australia. Y dices, cabrón, o sea, el tema importante del país es ese. Increíble. No sé si ustedes se fijan. Hoy, en estos días en los que está documentando la brutal corrupción del gobierno calderonista, de repente, durante días y días y días, la noticia central de noticieros y radios y de columnistas era que creen que el hijo de López Obrador se había comprado unos tenis que no se sabía si eran Patito o de marca, y que si no eran Patito podían costar hasta $800. No, 8,000 pesos, ¿no? Pero pon tú. Vamos a suponer que pero además es chistoso porque cuando establecen eso, abrazan parejas y no se les ocurre que se los pudo haber regalado una novia o que eran de veras Patito y que los compró sin saber que eran Patito. Es decir, pero que eso se convierte en el tema central. Cuando se están robando luz y fuerza del centro, parece fantástico. Es una cortina de humo. Entonces, de repente hablas con la gente, ¿no? Y además es una cortina y un operativo de desánimo, porque es que todos son iguales. No, si hay una diferencia enorme entre que el hijo de López Obrador se ha comprado unos tenis Patito, caro, piratas, porque además decían que era tan grave que fueran piratas a que fueran viajeras. Si tú lo ves a la larga, la perspectiva te va a poner, el tiempo obviamente pone las cosas en su lugar. Digo, en 3 años nadie se va a acordar cuál era la marca de los tenis del hijo de López Obrador de hace 3 meses, ¿no? Hoy en día nos cuesta trabajo recordar lo de los náufragos de Cihuatanejo, ¿no? Pero no sé si ustedes recuerdan también que hace poco, cuando iban a dar el paquetazo fiscal, de repente, que un pastor boliviano secuestró un avión con 2 latas de coca. Son claramente cortinas de humo y operativos que lo que buscan es desviar la atención de la gente para que no se fije en lo que realmente importa. Por supuesto que otro operativo consiste en manipular la noticia, y hay casos dramáticos, porque la televisión mexicana, nosotros lo hemos visto, y está muy documentado, incluso ha inventado asaltos.
Yo recuerdo un caso que cuando Samuel del Villar estaba en la Procuraduría del DF, que hacían un escándalo sobre lo grave que estaba la situación del país, ¿no? La situación de la ciudad, que como había de asaltos, decían, mira, nuestras cámaras captaron el momento justo en el que un señor le quitaba la bolsa a una señora, y bueno, a la larga del tiempo, a las pocas horas se dio con el señor que había robado la bolsa y resulta que era primo del camarógrafo. ¡Qué casualidad! ¿No? Es claramente la construcción, una manipulación mediática, y hay casos muy dramáticos. No sé si ustedes recuerdan el caso de Aguas Blancas, que nos presentaban un video en el que se veían tiros y que en un camión unos campesinos en un retén le disparaban a unos soldados, oían los disparos, quién sabe qué, y luego aparecían las fotos de los campesinos con unas pistolas acá, ¿no? Y después se pasó otro video, Ricardo Rocha consigue otro video, que tú ves que los soldados disparan a mansalva a los campesinos y los matan, y luego les plantan las armas y les toman la foto. Eso es la manipulación de una noticia. Con un caso, con cosas increíbles, porque cuando tú ya ves la imagen del campesino con la pistola dices, no, pues si estos sí dispararon, son unos violentos. Pero ya cuando ves la reconstrucción dices, bueno, es que los otros no tienen nada, ¿no? Estos no eran violentos y los otros son los criminales. El del metro también. ¿Perdón? El del metro, de Valdea. Así es. Y claro, como parte de la construcción de estas realidades mediáticas, tenemos unas que son muy curiosas, miren. Por ejemplo, durante años, en cuanto la oposición de izquierda empieza a gobernar esta ciudad, empieza a haber una campaña en los medios brutal, hablando de la criminalidad en la Ciudad de México, que era alarmante. Y pues sí, a nadie le gusta un asalto, y aquí hace asalto, hay mucha gente que ha sido asaltada, lo que tú quieres. Pero la criminalidad en el DF, si la registras a nivel nacional, está en la media. No es ni peor ni mejor que en otros lados. Y ciertamente es muy inferior a la que hay en algunas ciudades que están en casos límite, como por ejemplo en Ciudad Victoria, Tamaulipas o en Ciudad Juárez, ¿no? Y te encuentras con casos como estos en los cuales de repente van a mandar unas señoras, a esposas de policías acusados de narcos, los mandan aquí a la Ciudad de México y están aterradas porque van de Ciudad Victoria a la Ciudad de México. Entonces, oye, espérate, ¿no? Vamos a ver los índices de mortandad de allá y de acá, ¿no? Y te vas a dar, y cuando llegas acá dicen, oye, pues eso está todo mal, eso está muy bien. Se pudo pasear por las calles, no pasa nada. Ahí se construyó una realidad mediática. ¿Me explico? Muy construida además a pulso y con elementos verídicos, ¿eh? Porque si hay asaltos y si hay problemas con la legalidad, etc. Pero claro, es claro que cuando los asaltos te dan miedo, nadie quiere ser asaltado, da miedo, todas estas cosas, y es una manipulación de los miedos que hace crecer una burbuja. Por supuesto, sigue habiendo la intimidación a los periodistas, la propagación de rumores, que es muy utilizada en la radio, porque los señores de la radio dicen, nos acaba de llegar una información, ¿quién sabe? La transmiten durante varias veces, no, ya se desmintió, pero ya la transmitieron durante varias veces, ya te dejaron con la espada clavada. Por supuesto que hay un manejo que es muy grueso, que es el uso emocional, el uso de lo emocional sobre la razón, lo que yo les decía de un día, ¿no? Y esto tiene que ver hasta ahí con cómo te dan la noticia. Dicen, señores, tenemos una noticia muy importante, muy buena para los mexicanos, es que les vamos a bajar a todos el sueldo y así va a bajar la inflación. Te pasas de refilón y ya te bajaron el sueldo. Ahora se va a combatir la inflación, ¿no? Y luego, por otro lado, dicen, no, terrible, estamos teniendo un problema muy serio con la gente que hacen plantones porque protestan. Pues sí, la gente está protestando y tiene razón en protestar. Entonces, cuando la gente protesta, la nota es los atorones y quién sabe. Entonces, pero claro, cuando se da la marcha de los hombres de blanco, la noticia es que la sociedad se expresa con libertad. Es un manipuleo impresionante, que lo que ha hecho, y son técnicas además muy afinadas, que lo que han logrado es crear una opinión pública dócil, manipulable, alejada de la realidad y muy ignorante. Y Calderón, por supuesto, que cuenta con eso. Por eso, esto que estamos haciendo aquí es una guerrilla contra. Es un trabajo serio,
porque si tú le das a la gente información real, datos concretos, estructuras de pensamiento, o por lo menos quizás argumentos que son lógicos, que les sirven para su vida cotidiana, rompes con esa burbuja de ficción que te da la televisión. Y ahora les quiero decir, esto que estamos viendo aquí en México no es banal, no es cualquier cosa, es una guerra mediática. Y es una guerra mediática en serio. Estamos en guerra. Y el frente de esta guerra es nuestra frente. Ese es el campo de batalla. Se libra en nuestra cabecita. No creo estar alucinando. Estas operaciones psicológicas se aplican en todo el mundo. Y algunos expertos las denominan guerras de cuarta generación. Resulta que cuando Estados Unidos se queda como la gran hegemonía mundial, cuando cae el bloque socialista y Estados Unidos gana la Guerra Fría, lejos de desarmarse, Estados Unidos emprende toda una serie de guerras para afianzar su control sobre países y materias primas. Hubo una guerra contra el narco en América Latina, la guerra contra el Golfo Pérsico, la de Afganistán, la de Irak, la guerra contra el terrorismo, etc. Pero desde 1990 se plantea, el único imperio del planeta se da cuenta con que pues ya no va a tener las guerras como las que antes tenía. Es decir, cambió, si desaparece la Unión Soviética como potencia bélica, ¿cómo van a ser las guerras? Las guerras son diferentes. Y hay un teórico de la guerra israelita que se llama Martin Van Crever, que es un tipo muy inteligente, que dice, bueno, ya estamos ante guerras de cuarta generación. También se llaman guerras asimétricas o guerras sin fusiles. Estas guerras asimétricas son muy curiosas porque son guerras básicamente mediáticas. En un mundo dominado por una sola potencia, las guerras convencionales desaparecen y aparecen estas guerras mediáticas. Porque lo que tú tienes son brotes de descontento ciudadano esparcidos en todo el planeta y no hay ejército que pueda contra eso. Lo que sí puede contra eso son los medios. Entonces lo que buscan, lo que establecen son mecanismos de control mediante una guerra que maneja una mezcla de propaganda y terror. Esto decía Martin Van Crever en los 90. Se van a aparecer este tipo de guerras mediáticas que manejan propaganda y terror. No es lo que les acabo de describir. No sirve perfectamente bien la guerra contra el narco para mantener una guerra prolongada de cuarta generación. Todo el tiempo aparecen decapitados y descabezados y todo eso. Y bueno, yo les voy a ser franco, cuando yo vi esto, dije, bueno, yo tal vez estoy un poco paranoico, pues sí, una guerra que me controlan la cabeza, pues tal vez me estoy acelerando, pero ¿qué creen? Resulta que el libro de Martin Van Crever es lectura obligatoria para los oficiales de alto rango del Pentágono desde hace varios años. Este dato que les acabo de dar, de que es lectura oficial, lo saqué de Wikipedia. Ahí está. Es lectura obligada. Pues yo estoy convencido de que estamos ante una guerra de cuarta generación. Son guerras no convencionales, guerras asimétricas, guerras imposibles. Y aquí, en estas guerras, las operaciones militares son reemplazadas por unidades mediáticas y operativos psicológicos dirigidos por expertos en comunicación, expertos en psicología de masas. Y su objetivo es mantener controlada la población mediante un bombardeo mediático sistemático. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿les suena conocido? ¿Ustedes creen que Televisa sea capaz de una cosa así? Yo creo además que la existencia de consorcios monopólicos mediáticos facilita la guerra de cuarta generación. Si hubiera más cadenas de televisión abierta, esta guerra sería muy difícil de llevar. Si tienes una cadena, es facilísimo, lo más fácil. Entonces,
En estas guerras de cuarta generación no hay frentes de batalla, no hay ejército.